semana celebramos hoy el domingo 19 del tiempo ordinario. En la primera lectura del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, vemos cómo Dios se acerca al profeta Elías para ofrecerle ánimo, consuelo y paz, seguridad y valentía ante la situación difícil que vive el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque es perseguido de muerte por la reina Jezabel. Elías teme por su vida y se encamina en medio del desierto. Incluso es capaz de pedir su propia muerte. Ya no tiene fuerzas. Y siendo auxiliado de lo alto por un ángel que le dio agua y pan, y le concedió un alimento misterioso, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Nos dice la lectura que cuando Elías llegó al monte Horeb, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor se le acercó y le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 11. Queridos hermanos, Dios es portentoso, tiene dominio sobre las criaturas, el mar, el viento, el fuego e incluso el terremoto. Todos están bajo su dominio y Dios va a pasar. Dios quiere visitar a su siervo. Pero nos dice la Escritura que Dios no estaba ni en el estruendo del terremoto, ni en la fuerza, ni en el poder destructor de aquellos elementos, sino que su paso cerca del profeta es un paso suave. Así lo hemos escuchado. Se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto. Salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Primer libro de los Reyes, 19, 12, 13. Queridos hermanos, Dios se hace sentir en el silencio, en la humildad, en la sencillez, en lo pequeño. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios y que este Hijo de Dios está por encima de todo y tiene dominio de todo porque es Dios, porque procede de Dios. El Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Romanos 9, versículo 5. Hermanos, en el Santo Evangelio de este domingo, tomado de San Mateo, encontramos a los discípulos que están en la barca, en medio del mar, luchando por avanzar en medio de las tinieblas, sacudida por las olas, con viento fuerte y contrario. Así lo describe el evangelista. La barca iba ya muy lejos de tierra, sacudido por las olas, porque el viento era contrario. Mateo 14, 24. Queridos hermanos, esta barca representa a la iglesia de Dios. El mar es el mundo. Las tinieblas, las olas y el viento contrario son las fuerzas del mar que con estruendo y fuerza de las olas sacuden a la iglesia santa, católica y apostólica, con la intención de evitar su avance hacia la vida eterna. Recordemos algo muy importante. La iglesia no navega sola, no lucha sola contra las fuerzas del mal.
Jesús le acompaña y le sostiene con la oración. Y después de pedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Mateo 14, 23. Jesús, queridos hermanos, ora por su iglesia santa y católica, para que no desfallezca y avance en perseverancia y en valentía. El Señor Jesús sale en auxilio de su iglesia. Él sabe las luchas, Él sabe las necesidades y todo aquello que llena de miedo y de angustia a sus discípulos. Así lo dice el Evangelio. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Mateo 14, versículo 26. Jesús enseguida les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Mateo 14, 27, 30. Hermanos, Jesús nos invita a estar junto a Él, nos invita a caminar a su lado, pero la fuerza del viento y el estruendo de las olas del mar muchas veces hace que entre miedo a nuestro corazón. Debemos de aprender del apóstol San Pedro, que inmediatamente grita cuando se siente agobiado y que sabe que no puede más, y empieza a gritar: «Señor, sálvame». Así debemos nosotros de acudir al Señor Jesús en nuestra angustia, en nuestro dolor o enfermedad. Y vemos que Jesús viene en nuestra ayuda y vendrá a salvarnos. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». Mateo 14, 31. Queridos hermanos, necesitamos fe, mucha fe. Necesitamos confianza en Jesús, que es nuestro Señor. Él lo puede todo y tiene dominio sobre todo. En cuanto subieron a la barca, increpó al viento. Mateo 14, 32. El viento, las olas y el mar entraron en un silencio ante la presencia de Jesús, el Hijo de Dios. Los de la barca se postraron ante Él, diciendo: «Realmente es Hijo de Dios». Mateo 14, 33. Y todos reconocieron la divinidad, el dominio, el poder de Jesucristo, Dios bendito por los siglos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.